Docentes se dedican al emprendimiento. Hoy una nueva historia de nuestro segmento, Emprendedores en Redes. Importante información que repasar esta jornada informativa. Un buen día para todos y también un buen día para toda la comunidad de ecuatorianos, las que no lo son también y que nos siguen a través de nuestro portal en Facebook, la transmisión en Ecuador y el mundo. El saludo como todas las mañanas para todos ustedes, pendientes también de las noticias a esta hora. Gisela, ¿cómo estás? Un buen día para ti. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, gracias, amigos. Gracias por su amable sintonía, por compartir con nosotros la información temprano en la mañana. Tenemos noticias importantes para ustedes, pero como todos los días, les recuerdo que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Bienvenidos. Bueno, y así empezamos a contarles el desarrollo informativo. Un muerto y una herida dejó un ataque a balas en el centro de Guayaquil. El fallecido habría estado dedicado a la venta de droga. Alrededor de 25 indicios balísticos encontraron los agentes de la policía forense en la escena del crimen, en el sector de las calles 6 de Marzo y Gómez Rendón, a donde llegaron 3 sujetos a pie, quienes abrieron fuego y mataron a Roberto Carlos Saavedra Pérez, de 29 años, y dejaron herida a una mujer venezolana de 23 años. Se ha suscitado un evento violento con un fallecido y una persona herida que ha sido trasladada hasta el hospital Guayaquil. Está estable. Según las primeras investigaciones, el fallecido era conocido como alias Pinocho, quien habría estado dedicado a la venta de droga en el sector. Y la noche de este martes llegó hasta un resto bar donde se quedó conversando con la extranjera hasta que fueron baleados. Estamos nosotros analizando la relación de este hecho de violencia con otro tipo de eventos en lo que va de este año. Los responsables del ataque a balas habrían huido en un carro tipo automóvil color vino tinto y en 2 motocicletas, cuyas imágenes quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia colocadas en la zona. Son personas que se movilizaban a pie, pero obviamente presumimos nosotros que no más de unos 30, 40 metros de la escena ya podrían haber abordado un vehículo. Agentes de la DINASET y la Fiscalía investigan el suceso para identificar a los responsables y establecer las causas que motivaron esta nueva muerte violenta perpetrada alrededor de las 22 horas de este martes en pleno centro de Guayaquil. Leonardo Flores, TC Televisión. 7 de la mañana con 4 minutos. Un presunto microoperaciones motorizadas en el sector de Paraíso, esto es en Santo Domingo de los Áchilas. El sujeto estaba armado y había amenazado a todo el vecindario. Los uniformados sometieron al sospechoso, quien se movilizaba en una motocicleta armado con un revólver y con varias dosis de marihuana. El hombre fue llevado ante las autoridades judiciales. Otra captura y esta vez en delito flagrante. Se realiza esta captura. Integrantes de una banda delictiva dedicada a robar locales comerciales en el norte de Quito. Estas imágenes donde se ve el carro y a los delincuentes fueron fundamentales para lograr la captura de los asaltantes. 3 domicilios más, donde también en algunos se encontró parte de esta mercadería sustraída a este almacén. Hay 4 detenidos, dentro de los 4 detenidos hay 2 personas que tienen antecedentes, una tiene 4 antecedentes por robo. Los trabajadores de una tienda de calzado fueron quienes planearon y ejecutaron el robo en el sector del Comité del Pueblo, norte de la capital. La persona quien dio la información a estos sujetos, porque prácticamente el asalto se realizó sin un arma de fuego, sin ninguna arma blanca. Los sujetos sabían dónde estaba la mercadería más valiosa y también la caja registradora. Cualquier información, un número de placa, algunas características de las personas, la vestimenta, sirve para dar resultados positivos. El vehículo en el que se desplazaban para cometer sus delitos fue incautado. La mercadería robada, valorada en varios miles de dólares, será devuelta a sus propietarios. Fernando Escurra, TC Televisión.
Efectivos del grupo Gema capturaron a 2 personas que transportaban drogas cerca del control policial de Baeza, en la provincia del Napo. Una señora que se movilizaba en un bus y que simulaba estar embarazada llevaba adherido a su cuerpo 2 paquetes con aproximadamente 2 kilos de marihuana. La unidad de transporte en la que viajaba la mujer cubría la ruta Lago Agrio-Quito. También un hombre fue detenido al pasar a pie por el puesto de control policial de Baeza y pues tenía una maleta en la que también se encontraron paquetes de marihuana. Y en el centro histórico de Quito fue nuevamente afectado por una protesta. Manifestantes grafitearon las fachadas de varias casas que habían sido pintadas recientemente. La noche de lunes ocurrió una protesta pro aborto que fue más allá de expresarse. Afectó al patrimonio. En estas fotografías del EQ 911 y también en este video se evidencian cómo prendieron fuego a monumentos en la plaza de Santo Domingo. Y no hubo pared que se salve de ser grafiteada. Es un vandalismo que siempre hacen en toda la calle Guayaquil. El comerciante intentaba quitar con un trapo el grafiti de la pared de su negocio a la altura de la Plaza del Teatro, sin tener éxito. Recién la había pintado. Me duele y realmente es feo ver así. Hay formas de protestar, pero esta no es la correcta. El transitar de los quiteños por la zona hizo evidenciar su malestar. Además que daña la imagen, la ciudad, imagínense, queda deteriorada. Estas personas debiesen cogerles presas. A lo largo de la calle Guayaquil no había un rincón sin la presencia de alguna leyenda, inclusive hasta la parada del trole quedó manchada. Es una desgracia para los turistas. La mayor afectación estructural que tuvo Quito en su centro histórico fue durante las protestas del año pasado. Rompieron ventanales, veredas, también las fachadas y sacaron las rejillas de las alcantarillas para atacar a los blindados. El Instituto de Patrimonio prepara el informe técnico sobre la afectación ocasionada y se espera que mediante las cámaras de videovigilancia se identifiquen a los responsables. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y a identificar a los responsables. Vamos a la pausa y cuando volvamos, los nuevos plazos que se plantea el BIES para la entrega de préstamos quirografarios. Se lo contamos enseguida. Acompáñenos. En el noticiero, gracias por seguir con nosotros y seguir la retransmisión en nuestro portal en Facebook, como lo hace Mañana a Mañana. Vamos ahora a abordar algunos temas electorales relacionados a la legalidad de las diferentes inscripciones de las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Para ello le damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Doctor, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Andrés. Bienvenido. Doctor, le preguntamos la posibilidad real de ser calificado el binomio Arauz-Correa, la posibilidad real de ser descalificados, aclaro, de la contienda electoral y quedar inclusive sin la posibilidad frente a la inhabilidad del expresidente Correa de inscribir un nuevo binomio. ¿Esto es viable? A ver, una cosa. Una cosa es no cumplir requisitos o estar inhabilitado, que sería el caso de Rafael Correa, toda vez que la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad trae aparejada la suspensión de los derechos políticos conforme al artículo 64, número 2 de la Constitución, y que además una condena por cohecho inhabilita perpetuamente para ser candidato a cualquier dignidad de elección popular conforme a los artículos 113, número 2 y 233, inciso 3 de la Constitución, con la falta de una condición previa para la presentación de cualquier candidatura, incluso cuando cumples requisitos. Me explico. Antes de la Constitución 2008, simplemente los candidatos firmaban su hoja de inscripción, nombre, número de cédula, firma, una fotito para la papeleta y la copia de la cédula de ciudadanía para inscribir la candidatura. A partir de la Constitución del año 2008, como se estableció un monopolio de partidos y movimientos políticos en el artículo 112 de la Constitución para presentar candidaturas, es decir, nosotros los ciudadanos independientes no podemos formar ya listas independientes como hacíamos antiguamente, sino que tenemos que buscar un partido o movimiento político que nos auspicie. Entonces, para evitar que los partidos y movimientos políticos
llenen las listas de candidatos a dedo, se ordenó en el artículo 108 de la Constitución que se hagan procedimientos de primarias o de democracia interna. Eso también está arreglado en la ley electoral y en el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas. Y esto obliga no solo a hacer el procedimiento de democracia interna, sino que una vez nominado el candidato, este candidato tiene que comparecer de forma personalísima e indelegable al Consejo Electoral o al consulado o a las delegaciones provinciales en el caso de candidaturas por circunscripción regional ecuatoriana, y acudir presencialmente para aceptar la nominación. Si no aceptas la nominación, no es que la candidatura no cumple requisitos, sino que al no aceptar la nominación, la candidatura es rechazable sin posibilidad de subsanación, es decir, sin la posibilidad de que el partido o movimiento pueda reemplazar los candidatos. Ahora, doctor, internamente, ya una vez pasado este procedimiento, en este momento está calificándose de parte del Consejo Nacional Electoral, con un asesor además jurídico del CNE que acaba de renunciar, con un consejo amenazado de muerte, lo cual es muy grave. Le queda en manos de los consejeros, como le decía, por mayoría, entiendo, considerar qué decisión toman frente a esta inscripción y calificación. ¿Cabe una interpretación del organismo para que, por ejemplo, en aras de la democracia, como se ha esgrimido, no excluya al binomio de Andrés Arauz? A ver, el problema es que usted tiene una disposición constitucional que es el artículo 108, que ordena que se realicen procedimientos de democracia interna para seleccionar candidatos. Y los procedimientos de democracia interna van desde la presentación de precandidaturas hasta la aceptación de la nominación de modo presencial en el Consejo Electoral. Si es que el Consejo Electoral no tiene en sus manos la aceptación de la nominación, esa candidatura no es calificable. Mire, hay que distinguir las cosas. Una cosa es que el candidato no reúna requisitos, por ejemplo, en el caso de una candidatura presidencial, que no sea ecuatoriano por nacimiento, que no tenga 35 años a la hora de inscribir la candidatura, que no esté en goce de derechos políticos o que esté inhabilitado. Y otra cosa es que no tengas candidato. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la nominación. Aquí no se trata de que yo me salto las reglas solo porque a mí me interesa o porque a mí me conviene. Tienes el artículo 108 de la Constitución. Si no gustaba el artículo 108 de la Constitución, a quienes hicieron el artículo 108, debieron haberlo eliminado hace mucho tiempo, no haberlo colocado siquiera. Entonces, no es que los partidos pueden presentar a cualquier persona como candidato, solo pueden presentar como candidatos a quienes han superado el procedimiento de democracia interna y han aceptado la nominación expresa y personalmente, como ordenan los artículos 9 del reglamento de democracia interna y su segunda disposición transitoria. Pero el candidato Rabascal, por ejemplo, sí participó en una democracia interna, por tanto podría ser calificado si es que el Consejo Nacional Electoral no toma en cuenta este primer reglamento que usted asegura se han saltado. Vamos por partes. El candidato Rabascal, igual que el candidato Rafael Correa, fueron nominados para la vicepresidencia de la República. Una cosa muy curiosa, da de contarle a los amigos en los Estados Unidos que hay cómo hacer eso. Es decir, que usted no solamente puede nominar un candidato presidencial y uno vicepresidencial, sino que puede nominar a 2 o 3. Pero no importa, está bien, saltémonos esa parte. Tenemos 2 candidatos vicepresidenciales, Rafael Correa y Carlos Rabascal. Tampoco aceptó la nominación. Es decir, el problema es la aceptación de la nominación, y de hecho Carlos Rabascal pudo haber aceptado la nominación presencialmente, porque claro, cuando se produce esa aceptación fallida a través de una tablet, incluso con una prohibición expresa de hacerlo a través de poder, está expresamente prohibido, es indelegable la presentación de la aceptación de las nominaciones. Bien pudo haber ido en los 2 días siguientes don Carlos Rabascal a aceptar esa candidatura y tampoco lo hizo. El problema del Centro Democrático no es no haber realizado el procedimiento de democracia interna para nominar, sino que ninguno de los nominados terminó de aceptar la candidatura. A ver, usted no me puede imponer a mí una candidatura. No es que el día de mañana el partido Movimiento tal o cual dice fulano de tal es candidato y yo no acepto la candidatura. No tienes candidato simplemente. ¿Por qué? Porque te faltó la parte de aceptación de candidatura. Y la figura fraudulenta de decir, entonces lo que vamos a hacer es presentar a Rafael Correa a sabiendas de que no reúne requisitos por estar suspendidos sus derechos políticos y encima por estar inhabilitado por la condena por cohecho, y decir, entonces pues me van a decir en el Consejo Electoral que Rafael Correa no cumple requisitos por estas 3 circunstancias.
64 número 2 de la Constitución, 113 número 2 y 233 inciso tercero. Entonces, de ese modo me van a dar los 2 días para reemplazar al candidato. No. A usted no le van a decir que Rafael Correa no reúne requisitos o que está inhabilitado. Lo que le van a decir es, me está presentando una candidatura de alguien que no ha aceptado la nominación y por lo tanto no le puede corregir. Eso es una diferencia que sí hace expresamente la ley electoral. El artículo 105 número 3 con el artículo 104 de la ley electoral establece que en caso de falta de requisitos del candidato, usted puede cambiar el candidato dentro de las 48 horas siguientes sin necesidad de democracia interna. Es una norma bastante blanda. Pero cuando se refiere a la falta de democracia interna y a la falta de aceptación de candidatura, el artículo 105 número 1 no establece posibilidad de subsanación, es decir, se rechaza la lista. Además, como es binomio inescindible conforme lo determina la Constitución ya desde el año 78, es decir, usted no es que puede tener un candidato presidencial por una parte y por otra parte un candidato vicepresidencial, como hacíamos hasta la Constitución del 67, sino que usted tiene en una papeleta candidato presidencial y vicepresidencial, no tiene binomio. En conjunto el binomio, doctor. Ok, válida la aclaración. ¿Son los candidatos, le pregunto finalmente, son los candidatos legalmente calificados ya por el CNE o cualquier acción ciudadana posterior que pueda interponer recursos para evitar que se cometan estas ilegalidades que describe? ¿Qué papel jugaría el Tribunal Contencioso Electoral luego que el CNE tome una decisión sobre esta calificación de candidaturas? Toda decisión de descalificación o rechazo de una candidatura es impugnable ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano jurisdiccional que juzga las decisiones administrativas que toma el Consejo Electoral. Entonces, ciertamente son impugnables. Ahora, debo hacer presente que el famoso tema de la no aceptación presencial de la nominación es un tema que ya el Tribunal Contencioso Electoral remitió a la Corte Constitucional. Por lo tanto, esa no es una cuestión que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Los artículos 9 y la transitoria segunda del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas es una cuestión que ha sido sometida a la Corte Constitucional. De hecho, la Corte ya ha admitido al trámite la consulta de constitucionalidad que ha hecho sobre esas normas el Tribunal Contencioso Electoral. El problema será que si es que la Corte Constitucional no resuelve dentro de los siguientes 45 días sobre esa consulta, el Tribunal Contencioso tendrá que aplicar la norma necesariamente. Ahora, no es nada probable, yo diría que altamente improbable, que haya una razón de inconstitucionalidad en el reglamento de organizaciones políticas y de democracia interna. Doctor Ollarte, gracias una vez más por participar con nosotros en el noticiero. Un buen día para usted. Siempre un placer, don Andrés. Gracias al doctor Ollarte, esgrimiendo su punto de vista sobre la calificación de las candidaturas, como lo hemos escuchado en esta mañana, en el Consejo Nacional Electoral, que aún continúan su curso. Gisela, tienes más desde Quito. Así es, Andrés, 7 de la mañana con 24 minutos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la candidatura del binomio presidencial de Izquierda Democrática conformado por Javier Hervas y María Sara Gijón. Se convierte así en el segundo binomio oficializado para los comicios generales del 2021. El primero fue de Democracia Sí, integrado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, reveló que Cristian Cruz obtuvo el carnet de discapacidad el mismo día que presentó la documentación para postular a un anterior concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Cruz ahora preside esa institución. 7 de la mañana con 26 minutos. Tenemos más noticias. Acompáñenos luego de la pausa. Hay más. 7 de la mañana con 30 minutos. El presidente Lenín Moreno conversó con ciudadanos que se han beneficiado de las medidas compensatorias adoptadas por el gobierno para las tarifas eléctricas. El jefe de Estado constató que se está aplicando de forma correcta. Más de 51 millones de dólares han sido destinados para no perjudicar a familias que registraron un aumento en el consumo de energía eléctrica por la emergencia sanitaria. El diálogo se desarrolló vía telefónica.
El presidente Moreno también participó en una reunión de jefes de Estado del periodo 75 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Respaldó la propuesta de suspender la deuda para los países más pobres como ayuda ante la crisis generada por el COVID-19. Los expertos calculan que después de la pandemia, la reactivación económica del mundo demorará de 3 a 5 años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos, debemos adoptar medidas urgentes. Quiero expresar mi apoyo a la propuesta del secretario general de suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países en desarrollo. Y además, mejorar la arquitectura financiera y lograr reestructuraciones más eficientes y más justas. 7 de la mañana con 32 minutos. El BIES implementa mecanismos para reducir el tiempo de espera en la adjudicación de un préstamo quirografario. Se procura que el crédito se entregue en 24 horas. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregó más de 2.000 millones de dólares solo en préstamos quirografarios. Según José Oviedo, director del Balcón de Servicios del BIES, la mayor demanda fue por gastos en salud y para pago de deudas. Frente a ello, anuncia mejoras en este proceso. Reducir el tiempo de acreditación, que antes estábamos en 72 horas, estamos bajando a 48 y la meta es bajarlo a 24 horas para la acreditación en vista de las necesidades de liquidez que tiene la población. A esto se suman los horarios de atención extendidos para evitar aglomeraciones. Al día sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Conimiño está en busca de un préstamo quirografario, acudió por información, pero debido a la aglomeración de personas se retiró y lo hará por la página web. Se necesita para solventar, ya también tengo 2 pequeños que necesitan ir a clases, los útiles escolares, materiales. La mayoría de afiliados busca este crédito para realizar pagos inmediatos. Sí, para deudas, por lo que no se tiene mismo. El servicio para préstamos hipotecarios también es normal. Karen Aro, TS Televisión. Los empleadores y afiliados del IES que difirieron el pago de sus obligaciones por la pandemia podrán cancelar la primera cuota hasta hoy, 30 de septiembre. Así lo recordó el IES a través de un comunicado. Más de 8.000 personas acogieron a este beneficio aprobado en la Ley de Apoyo Humanitario. El diferimiento de los valores pendientes fue a 12 meses en cuotas iguales. 7 de la mañana con 34 minutos. El proyecto Artesano Artista, que impulsa la Presidencia de la República, trabaja con los tejedores de la macana, pieza elaborada a mano y declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador en 2015. Se identificó la necesidad de obtener una certificación para consolidar la marca comunitaria y buscar nuevos espacios de comercialización para esta artesanía en la provincia de La Suay. Ecuador firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por 62.5 millones de dólares. Este convenio durará 5 años y permitirá, entre otras cosas, la ejecución de proyectos en las áreas de gobernabilidad y medio ambiente. El canciller Luis Gallegos suscribió el acuerdo en representación de Ecuador, destacando que el regreso de la USAID al país se da en un momento importante por los desafíos existentes por mantener la cooperación internacional. Vamos a hacer una pausa en la información, pero quédese con nosotros que al regresar, noticias importantes para usted. 7 de la mañana con 40 minutos. En Ecuador se levantaron las restricciones que regían durante el estado de excepción para las operaciones comerciales en el país. Así lo informó la Dirección General de Aviación Civil, DAC. Es decir, que las aerolíneas pueden hacer uso del 100% de sus frecuencias, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. Repasemos ahora las cifras actualizadas del COVID-19 en el país. Los casos confirmados suman 135.749, mientras que el número de fallecidos se ubica en 7.509. Los casos descartados, además, 218.852 y las muestras tomadas hasta el momento, 424.533.
Y mucha atención, en Quito existe una gran preocupación por el incremento de las aglomeraciones y además de un posible rebrote de contagios de COVID-19. En lo que va del mes, Quito reporta casi 500 fallecidos y más de 13,000 personas contagiadas con COVID-19. Solo en un día, el 23 de septiembre, se registraron 1.500 casos positivos. Tener un porcentaje de 70% casi de exceso de mortalidad significa que estamos mal. Las aglomeraciones son el principal foco de contagios. Solo este fin de semana se registraron 519 en el país. Lastimosamente, Quito ha sido la ciudad que ha liderado este tema con el 23%. Por esto, las autoridades de salud del municipio de Quito piensan que la segunda semana de octubre podría darse un rebrote severo de coronavirus en la ciudad. Va a ser mucho más severo que en otras ocasiones debido a este cambio drástico que hemos visto en el comportamiento de la ciudadanía. El alcalde incluso señaló que no se descartan medidas más restrictivas para evitar que la mortalidad aumente. Siempre debemos estar preparados para un confinamiento, que es lo que no deseamos, que sería letal para la economía de Quito. En las calles, algunos ciudadanos sí son conscientes de esta situación y se cuidan. La única forma de cuidarnos es la mascarilla, pues, y el gel y lo que han dicho las autoridades. Por mi salud y por la salud de los demás, debemos cuidarnos. Sin embargo, existe un relajamiento en muchas parroquias donde los contagios siguen incrementando. Isaías Cruz, TC Televisión. Bueno, y quienes tienen muy claro las acciones que se debe tomar para prevenir la propagación del COVID-19, pero otros no. Por ejemplo, muchos jóvenes en fiestas están contagiando el COVID-19, transmitiendo el virus a los adultos mayores. Tenemos cifras de una sala de cuidados intensivos de Guayaquil. Actualmente Guayaquil tiene el 1.1% de los contagios a nivel nacional. Según autoridades, está en el promedio esperado. Recorrimos el hospital del IES Los Ceibos, en el norte de la ciudad. Al inicio de la pandemia tenían 177 camas en hospitalización. En la actualidad tienen 60 y está ocupado el 80%. Los pacientes con sintomatología respiratoria grave están en UCI. Al inicio de la pandemia habían 80 camas. Actualmente hay 41. De ellas, el 98% están ocupadas. La mayoría de los pacientes son de 50 años en adelante. Los casos de fallecimientos tenemos aproximadamente entre 0 a 2 casos diarios, que en relación al pico máximo, que teníamos un número sumamente alto de fallecimientos, en la actualidad es bajo. Estamos hablando de pacientes que se encuentran específicamente en el área de UCI, con las condiciones o las complicaciones que pueden llevar a este descenso a los pacientes. ¿No son pacientes nuevos? No son pacientes nuevos, generalmente son pacientes que ya han estado en la unidad de cuidados intensivos por mucho tiempo. Los jóvenes también se contagian. La mayoría son asintomáticos y son quienes transmiten el virus a las personas mayores. Un virus que puede ser transportado fácilmente por una persona joven que se expone en la calle cuando no utiliza la mascarilla, cuando no utiliza las normas de bioseguridad, que acude a reuniones sociales donde definitivamente no utilizan la mascarilla, están a una distancia mucho menor a los 2 metros que se aconseja. No salga sin mascarilla, cuídese y cuide a su familia. Nicole Khalil, TC Televisión. 7 de la mañana con 45 minutos y precisamente el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una entrevista al noticiero, se refirió a la situación de la pandemia y describió en qué etapa se encuentra en este momento. Estamos viviendo una pandemia, la pandemia no ha terminado. 1 de cada 5 personas, como dije hace un momento, en Quito aproximadamente, ya tiene el contagio. Y eso se ha medido a través de sus anticuerpos con exámenes especializados. Pero eso quiere decir que hay otras 4 personas, 3 o 4 personas que todavía faltan de contagiarse. Entonces, si no nos cuidamos, si no tenemos el distanciamiento, si no tenemos el uso de mascarilla, eso va a suceder. Estamos en una nueva fase de contagio además. Este momento se sabe que la mayor cantidad de contagios, la mayor proporción de contagios vienen justamente de eso, de lo que usted acaba de señalar. Las fiestas en locales cerrados que son con poca aireación, que no están bien ventilados, donde se usa para Guayaquil y la costa en general el aire acondicionado. El aire acondicionado no debe ser utilizado porque recicla el virus sin el filtro correspondiente. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Si hay reuniones familiares que tienen que darse, comenzar a darse, que sea limitado.
número de personas no más de 10, porque cuando uno come, bebe junto a otras personas, no usa la mascarilla, pero debe utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible, y el distanciamiento dentro de las casas es absolutamente importante. Bien, y seguimos en el tema. Un equipo del noticiero evidenció cómo se incumple la disposición de utilizar mascarillas en los buses interprovinciales en la terminal terrestre de Quitumbe. Nuestra visita fue sorpresiva. Nadie esperaba que una cámara de televisión capte la cotidianidad en el comportamiento de los usuarios de los buses interprovinciales en momentos de pandemia. En un espacio cerrado y reducido, esta fue la realidad. Estaba hablando por teléfono, amigo. ¿No le parece que es riesgo para el resto de personas? No sé, pero sí. Perdone. ¿Sí? ¿Por qué no utilizaba la mascarilla? No, porque estaba con esto. Por eso sé que tengo que utilizarla a todo momento. Este comportamiento de descuido y falta de conciencia es casi una lucha diaria que enfrentan los pasajeros que sí se cuidan, asegura esta usuaria. En algunos casos, personas no les interesa. Protección del visor, pero no está usando muy bien la mascarilla. Sí, ¿Qué pasó? Estaba fatigada. No pueden contagiar a nosotros, así sea, tengan o no tengan. Tras la reactivación de las terminales terrestres en Quito, al menos hemos evidenciado que un 80% de los pasajeros que hacen uso de los buses cumple con el buen uso de las mascarillas. Para ciertos usuarios, la mascarilla está envuelta en sus manos, cubriendo la barbilla y en otros momentos, quién sabe dónde. A veces vienen bajada la mascarilla e incluso van escupiendo aquí. Sigan, por favor, es necesario el adecuado uso de la mascarilla. Esto es crucial para proteger la salud. Aunque los custodios cumplen con los protocolos de bioseguridad y llaman la atención a quienes incumplen, la responsabilidad en evitar rebrotes del COVID-19 está en... Sí. Ocho de la mañana en punto, seguimos con la información. El presidente Lenín Moreno encargó el Ministerio de Cultura y de Patrimonio a la arquitecta Angélica Arias Benavides, quien se comprometió a mantener y potenciar los esfuerzos para dinamizar el sector impactado por las consecuencias de la pandemia. Angélica Arias Benavides se desempeñó como subsecretaria de Memoria Social en el último año y tiene una gran experiencia y un notable prestigio en los ámbitos de la cultura y el patrimonio. Su nombramiento se da tras la renuncia de Juan Fernando Velasco, quien será candidato en las próximas elecciones. Y los creativos emprendedores y que el noticiero busca darles espacio también y que Saskia les está entregando una oportunidad para que se difundan sus actividades y con seguridad tendrán un gran respaldo de la comunidad. Saskia nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida y buen día para ti también. Las novedades de los emprendimientos. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, muy buenos días. Te cuento que hoy los protagonistas son dos docentes. Ellos tienen un emprendimiento tecnológico. Se trata de una herramienta educativa denominada Teacher Help y está dedicada especialmente para los profesores. Pero ¿cómo surgió este negocio, este emprendimiento? Se lo contamos a continuación en la siguiente nota. Visitamos a estos dos docentes. Cumplimos con los protocolos de bioseguridad. Olger imparte clases de ciencia y física, Wellington de programación. En medio de la pandemia, sus clases virtuales se complicaron, pues sentían que no podían enseñar todos sus conocimientos. Y es ahí cuando nace Teacher Help. Pensé cómo idealizar alguna herramienta, algún equipo que me permita dar las clases cómodamente y que los estudiantes me puedan entender la materia. Buscamos allí alternativas, ¿no? Como una pizarra que sea cómoda de utilizar, un soporte y algún dispositivo que me permita transmitir todo lo que yo estoy escribiendo manualmente. La sala de la casa de Wellington se convirtió en el taller. Que el docente se acopla a eso que antes lo hacía tradicionalmente escribiendo con un marcador en una aula normal, más la parte de la combinación de la tecnología, que es a través de esta cámara, que básicamente lo que hace es enfocar todo lo que uno escribe en esa pizarra de forma interactiva. Así Teacher Help pasó de ser una herramienta personal a un emprendimiento que ahora es promocionado en las redes sociales.
En las redes nosotros ya empezamos a publicar para básicamente buscar personas que estén interesadas, clientes, profesores, en este caso en específico, y allí nosotros constantemente subimos videos, publicidad para poder ofrecer nuestro equipo. Los clientes, luego de que ya han usado la pizarra, ellos nos comentan que han trabajado muy bien, que no han tenido problemas, que le hemos ayudado con esta problemática de la modalidad virtual de estudio. Entonces es una satisfacción total. Debido a sus actividades como docentes han dividido sus tareas. Algunos familiares también colaboran. Ellos nos ayudan con la parte, por ejemplo, la parte de la madera. Una vez que la compramos, ellos tienen que cortarlas a las medidas que nosotros le damos, tienen que lijarla, lo que a nosotros nos llena mucho de satisfacción y nos es muy grato para nosotros porque estamos en el quehacer de la docencia, es que los docentes se sienten tranquilos, se sienten cómodos y se sienten a gusto. Semanalmente venden cerca de 10 pizarras digitales, un emprendimiento sinónimo de innovación, donde la actitud y creatividad de esta familia se ve reflejada en cada una de estas pizarras de gran utilidad. Saskia Bermeo, TC Televisión. Andrés, realmente me encanta el talento de estos dos docentes, muchísima dedicación e investigación para crear este proyecto dedicado para profesores. Y lo mejor, Andrés y amigos televidentes, es que ellos han sabido organizar, dividir su tiempo, porque ellos continúan su labor como profesores, cumpliendo sus 8 horas diarias, pero a la vez, en los tiempos libres, en ese tiempo que tienen tal vez para pasear, para compartir con su familia, lo están dedicando con muchísimo sacrificio a emprender, a crear este proyecto. Y ya están vendiendo muchísimo, no solamente aquí en la provincia del Guayas, sino también a nivel nacional. Recuerden, amigos televidentes, que si ustedes tienen más historias de emprendimiento que quieren que nosotros las compartamos, no se olviden de escribirnos a nuestras cuentas @elnoticiero_TC Televisión. Seguimos con más información ahora aquí en la primera emisión de El Noticiero. Gracias, Saskia. Le contamos que un enfrentamiento entre policías y delincuentes dejó un uniformado herido. Esto ocurrió en el norte de la ciudad de Guayaquil. El uniformado permanecía consciente, aunque mal herido luego de recibir 2 impactos de bala en su cuerpo. Un grupo de delincuentes que asaltó a una mujer en la avenida Guillermo Pareja en La Garzota, en el norte de Guayaquil, protagonizó una balacera con agentes policiales al mediodía de este martes. Es parte del patrullero que se encontraba circulando en este distrito. Los asaltantes amedrentaron a la ciudadana porque creían que había sacado una gran cantidad de dinero de una entidad bancaria cercana. La afectada solo portaba $300 en su cartera, el único monto que fue sustraído. Y me cogió una moto aquí a apuntarme, a quitarme el dinero que no tenía porque ya lo había depositado. ¿Cuántas personas en la moto? 2. Iban 2 hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar porque si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Y bueno, y al momento que cuando ya vi que lo tenía aquí, el tipo apuntándome, apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. La mujer abordada por los antisociales se mantuvo en el interior de su vehículo durante el enfrentamiento armado. Milagrosamente salió ilesa a pesar de que en uno de los ventanales del vehículo hay un impacto de bala. Nosotros tenemos que analizar técnicamente esta escena recogiendo todos los indicios balísticos. Policías que rondaban la zona se percataron del hecho delictivo porque minutos antes intervinieron en la captura de 2 individuos en la avenida Francisco de Orellana, cercana al lugar del enfrentamiento armado, que venían sustrayendo celulares a peatones de la ciudadela Alborada. Y obviamente son 2 casos totalmente aislados que obviamente por el horario harían entender que fue así. ¿A qué hora ocurrió el de la Orellana? 11:15 más o menos y el otro evento 11:30 de la mañana. Fue desplegado un operativo por tierra y por aire en la zona para atrapar a los presuntos delincuentes. Según policías, una moto y una furgoneta habrían participado del asalto en La Garzota. Agentes levantaron indicios balísticos en el lugar. El policía herido durante el cruce de balas se recupera en el hospital de la institución, a donde fue movilizado. José Luis Calderón, TC Televisión. 8 de la mañana con 8 minutos y estos temas siguen preocupando a la comunidad, como en otros sectores de Guayaquil, en el norte de la ciudad, en Villa
España. Ahí sus moradores denuncian asaltos permanentes en el lugar. Stalin Vaquerizo está en la zona para recoger estos testimonios y relatarnos también otros hechos violentos y delincuenciales. Stalin, buen día. Adelante con tu informe. Cuéntanos. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, muy buenos días. Al parecer ya se ha hecho habitual para nosotros salir con este tipo de información todos los días. Es decir, que se evidencia un repunte de la delincuencia en la ciudad. El hecho que se registró al mediodía de ayer en la ciudadela La Garzota, donde afortunadamente ya la policía está obteniendo buenos resultados con las investigaciones. Hay 2 personas detenidas que participaron en este asalto. Se hablaba primero que era un frustrado asalto, pero luego ya la afectada dijo que sí habría sufrido el robo de al menos $300, más no de los 3.000 que había retirado en el banco y los había depositado ahí mismo. Mientras tanto, acá en el norte de la ciudad, también en la ciudadela Villa España, tenemos algunas imágenes de lo que está sucediendo en este sector. Si me ayuda, producción, por favor. Los asaltos aquí a la orden del día, en cualquier momento, justo cuando las personas platican, conversan en los portales de sus viviendas, son sorprendidas por delincuentes. Asimismo, quienes salen en la mañana a tomar el bus para ir a sus lugares de trabajo o sus lugares de estudios, ahí son sorprendidos por los delincuentes. Hemos conversado aquí con algunos residentes quienes han tomado la iniciativa de colocar cámaras y precisamente estas cámaras han captado algunos de los hechos delictivos y asimismo han colocado aquí, por ejemplo, en los negocios, fotografías, imágenes de estas personas que están delinquiendo en el sector. Si me acompaña por acá, por favor, William, para mostrar cómo aquí en este bazar han colocado primero las fotos de las personas que están cometiendo los delitos y además las cámaras que han logrado captar. Esa es parte de la seguridad que ellos han tenido que implementar, además de un perrito que está aquí, que es el que siempre defiende a los residentes cuando son sorprendidos por los delincuentes. Las personas salen a tomar el bus, e inmediatamente son abordadas por los ladrones y ahí se llevan todo lo que las personas en ese momento tienen están portando en ese momento. Vamos a conversar con una de las residentes, quien dice que esto no es algo esporádico, es frecuente. Buenos días, madre. Buenos días, gracias por la visita a este sector de Guayaquil. Sí, nosotros tenemos grandes quejas. Honestamente, no sé si las autoridades correspondientes, en este caso la Policía Nacional, aquí en este sector no tenemos apoyo, ¿ya? Aquí el robo es almuerzo, café, almuerzo, merienda, cena y calentado, desde las 5 de la mañana. La policía tiene conocimiento, pero hasta el día de hoy toman cartas en el asunto. Nosotros, los moradores, propietarios de aquí, de residentes, tenemos que armar palo como el que le enseñé, tipo bate. Tenemos que tener machete, tenemos que tener gas pimienta, tenemos que tener de todo para podernos defender y correrlo. Están las fotos, están las cámaras, armarnos con cámaras como tenemos por todos los lados. Con esto, señores, con esto. Apoyo policial no hay. No hay. Hace un momento llegó aquí el patrullero de la policía. Usted llegó y comenzó el círculo a desfilar los patrulleros, ¿ya? Pero aquí no hay. El día que del video que robaron, aquí robaron, se fue a buscar al patrullero. Mi hija se fue volando en el carro. ¿Qué estamos aquí? A 2 minutos, menos. Aquí es, así es. Entonces, no vinieron. 9 de la noche, pasa un motorizado, le doy el conocimiento y me dijo al respecto de que no podían venir porque estaban en otros sectores. O sea que el sector de Villa España, nosotros estamos totalmente abandonados. No sé qué excusa tendrán los señores policías, pero aquí hay, mire, esto es peligroso, no peligroso, peligrosísimo. Hemos pedido al municipio que nos ayude con esas luces, ya que esto es oscuro en la noche, se volvió tiniebla, por favor. Muy bien, señora, gracias por su importante aporte. Hay mucho que contar todavía, pero esto en breve. Ahora nos vamos a despedir por un instante y luego vamos a tratar de conversar ya con el capitán de la policía, el teniente de la policía que acaba de llegar para que también nos dé su versión de qué tipo de trabajo se está ejecutando aquí en este sector del norte de la ciudad. Ya regresamos. Gracias, Stalin, por tu informe. Y la situación de Guayaquil es muy similar a la que vive Quito. Justamente nos vamos a contactar en este momento con nuestro compañero Santiago Naranjo, que se encuentra en el oriente de la ciudad, en el sector de Tumbaco. Los moradores se quejan de la tremenda inseguridad en el sector. Santiago nos tiene un informe. Adelante, Santiago.
Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, Gisela. Nos encontramos acá en la parroquia de Tumbaco, este es del barrio La Cantarilla, ¿no? El día lunes, lamentablemente se encontró un cadáver ahí al fondo. Esta es la quebrada que da al río Chiche, ¿no? Se encontró un cadáver, la comunidad está bastante preocupada. Vamos a conversar con el coronel Ricardo Llanes. Ricardo, muy buenos días. Coméntenos, por favor, el incidente que se vivió el día lunes acá. Sí, buenos días. Efectivamente, pues la Policía Nacional a través del distrito Tumbaco fue alertado por la presencia de un cadáver en el lugar. Inmediatamente pues acudimos, se activaron las unidades especiales para que se proceda a hacer las investigaciones pertinentes. Asimismo se puede determinar que en el lugar es una zona rural, son los caminos de tercer y cuarto orden de difícil acceso. Sin embargo, el cadáver fue encontrado dentro de propiedades privadas, sí, posiblemente es el dueño de los terrenos que se encuentran ahí. Pues estamos a la espera de las investigaciones pues, para determinar cuáles fueron los autores, cómplices y encubridores. Lo importante es resaltar que justamente la Policía Nacional, con la colaboración de la ciudadanía que nos avisa oportunamente, pues estamos elaborando estrategias justamente para el control y supervisión y evitar que se den delitos en el lugar. Correcto, voy a conversar con Narcisa, moradora de acá, y saludos a todos los moradores de acá de este barrio. Lamentablemente la vía también perjudica, Narcisa, ¿no es cierto? Sí, porque si es que haría en buenas condiciones sería otra cosa. Sí, ahí estaríamos un poco más seguros, no hubiera estas cosas que están pasando, mi señor. Claro que sí, y preocupados además porque fue un vecino el que lo encontraron acá. Sí, era un vecino que sabía cultivar las tunas, señor. Muchísimas gracias a los moradores, muchísimas gracias a Policía Nacional. Ese es el informe que nosotros tenemos, compañeros en estudio. La cuestión es que compongan esta vía también, que se ponga de acuerdo el municipio de Quito. Nos decía uno de los dirigentes que están hablando, el municipio capitalino y también el Consejo Provincial de Pichincha. La cuestión es que se componga, es una vía importante, ¿no? Esta vía comunica con Itulcachi, esta vía comunica con el cantón de La Merced. Entonces, por favor, es una vía importante, no es una vía botada esta. Continuamos con más información. Los invitamos a esta tierra llena de encanto. Buena gastronomía, gente amable y excelente calzado. Esta semana en Aventura Ecuador. La intranquilidad se reflejan en los habitantes de la comuna San Rafael en la provincia de Santa Elena, tras la presencia frecuente, según sus habitantes, de avionetas y helicópteros. Solamente se escucha ese helicóptero, supuestamente dicen que es color blanco, supuestamente. ¿Con qué frecuencia se escucha eso? Eso se escucha a cualquier hora, cualquier día, de noche, de día. Los agricultores que están aquí cerca, ellos se dan cuenta, dice, de que siempre dan vuelta ciertas personas con carro pues no blindado, carro de lujo. Personal militar y policial inhabilitaron una presunta pista en el sector, cuya finalidad, según sus habitantes, es utilizada una vez al año por las festividades de esta comuna para carreras hípicas, lo que hace presumir que al permanecer sin actividad, presuntos narcotraficantes las estarían aprovechando para cometer actos ilícitos. Indican de que tal vez han ingresado vehículos de alta gama, han visto también que posiblemente también que han querido aterrizar aquí avionetas o aeronaves. Nuevamente la parroquia Chanduy se convierte en el escenario de pistas clandestinas de aterrizaje, presuntamente para narcoavionetas que prefieren esta zona. Bueno, hace 10 días se tuvo una alerta porque durante la semana se había tenido lo que es presencia de estas avionetas. El pasado 24 de junio en Engullima, comuna colindante con San Rafael, las autoridades de esta provincia destruyeron otras 2 pistas donde presuntamente aterrizaban estas aeronaves. Ocho de la mañana con 23 minutos. Accidente de tránsito entre una mototaxi y un auto en Manabí dejaron personas heridas. Sobre un costado de la vía que conduce de Portoviejo al sitio El Zapallo se encontraba con los neumáticos hacia arriba un vehículo luego de sufrir un accidente de tránsito en plena luz del día. El vehículo perdió pista
y se encontraba al costado derecho de la vía. La pareja que se encontraba en el interior del vehículo no sufrió ningún tipo de heridas al momento del accidente. Agentes policiales realizaron la verificación del lugar. Al parecer, solo existieron daños materiales. Las personas que venían al interior del vehículo se encuentran ilesas, no tienen ningún daño, solo son los daños materiales del vehículo. En la vía, el tráfico se paralizó por más de media hora hasta que el carro fuera retirado del lugar por una grúa. Controlamos el tráfico, el tránsito, para que no exista ningún tipo de inconveniente al momento en que la grúa estaba sacando el vehículo. Horas más tarde, en la parroquia Crucita, en Portoviejo, se reportaba un accidente de tránsito entre una motocicleta y una mototaxi, donde una mujer sufrió heridas en una de sus piernas. Choque por alcance con volcamiento, de las cuales hay 2 personas heridas, pues las cuales ya fueron trasladadas hasta las respectivas casas de salud. Agentes del CIA de la Policía Nacional realizaron el procedimiento correspondiente y en base a un informe, las autoridades determinarán responsabilidades. ¿Usted lo vio? ¿Usted sabe? ¿Usted vio? Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y otro accidente de tránsito dejó un muerto y varios heridos. Este percance se registró anoche en el kilómetro 52 de la vía Loax-Santo Domingo. En el hecho estuvieron involucrados 2 camiones y una buseta con placas de Manabí. En este micro se movilizaban varias personas que habían asistido previamente a una marcha en Quito, quienes regresaban a la provincia de Manabí. El fallecido sería oriundo de Bahía de Caracas. Ocho de la mañana con 25 minutos, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán publicó imágenes de la destrucción de cañones armenios que atacaron sus posiciones en medio de los enfrentamientos militares que ambos países sostienen en torno a la disputa por la región de Nagorno-Karabaj. Por tercer día consecutivo continuaron los combates entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas. Los bombardeos se dan a lo largo de la línea de contacto en la no reconocida República de Nagorno-Karabaj, un estado independiente que ocupa territorios reclamados por Azerbaiyán y tiene fuertes vínculos con Armenia. Bien, así nos despedimos esta mañana, Gisela, pero Saskia y Mauricio con más información a esta hora.